Padre Dios, te damos gracias, Señor. Siempre, que no se nos olvide clamarte a ti, dándote gracias por todas las obras que tú has hecho en nuestras vidas, día tras día, hora tras hora, en nuestras oraciones, Señor. La gratitud que no sea ausente. La gratitud que sea la preeminencia de nuestra oración, Señor, dándote a ti toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Porque lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, no tiene nombre. Lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, no hay palabras que lo puedan describir. Lo que hiciste tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. No hay cómo agradecer. ¿Con qué pagaré? ¿De qué manera pagaré todos tus beneficios para conmigo? No hay manera de pagar, Señor. Simplemente podemos hacer lo mínimo que está en nuestras manos, y es venir a este lugar a congregarnos en la iglesia, en la eclesía, es decir, en la congregación, en los que han sido llamados especialmente por Dios. Porque si estamos aquí no es porque nos han llamado los hombres, sino porque nos ha llamado Dios con una voz audible en tu palabra. Y Señor, permanecemos en este lugar que se llama iglesia, donde es allí donde vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tu Espíritu de gloria, no está en otro lugar, Señor, sino que en los creyentes. Él mora en cada uno de los creyentes y Él mora en la iglesia, Señor, en su plenitud, en el cuerpo de Cristo, con Él como cabeza, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Padre Santo, te queremos dar gracias por darnos este lugar para poder reunirnos. Qué pocas personas han tenido este privilegio. Incluso hoy en día hay muchos lugares donde no se pueden reunir libremente para escuchar tu palabra, donde hay muchos cristianos que son perseguidos, son torturados, asesinados, encarcelados, apartados de sus familias y de la sociedad, Señor, solo por el hecho de querer acudir a tu palabra de vida eterna. Señor, y nosotros que tenemos la libertad de venir a este lugar, nosotros que tenemos libertad para leer tu palabra, nosotros que tenemos libertad para compartir unos con otros, ¿cuánto nos cuesta, Señor? Ayúdanos a tener más celo de ti y de tu palabra. Ayúdanos a tener más pasión por tus mandamientos, Señor. Que el Salmo 119 sea una manera de vivir en nosotros. Que sea nuestro alimento, tu palabra, cada día. Señor, ayúdanos a tener esto en nuestros corazones. En esta hora, nuevamente, Padre Dios, te queremos pedir que tú obres en nosotros, para que escuchemos tu palabra atentamente, con oídos audibles, con oídos preparados. Queremos que tú nuevamente obres en nuestros corazones, porque nuestros corazones se inclinan, Señor, a las cosas mundanas. Nuestros corazones se inclinan a las cosas vanas. Y Señor, que no sea así nuestra vida. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y sabemos que nuestro cuerpo es débil, Señor. Nosotros somos conscientes de ello. Nosotros lo sufrimos, nuestra debilidad en la carne. Pero Padre Santo, que tu palabra more más y más en nosotros, para que tu Espíritu de gloria gobierne en nuestros corazones. Padre Santo, cuida de nuestros hermanos que hoy no están aquí. Algunos están trabajando, otros están en otros lugares. Ayúdale, Señor, para que todos ellos, piedras vivas como nosotros, den buen testimonio de lo que son, Señor, allá donde estén. Que nadie ponga en evidencia su creencia. Que no hablen mal de nosotros con razón, sino que nos persigan y nos ultrajen, diciendo contra nosotros toda clase de males, mintiendo. Oh Señor, que no demos al adversario ocasión de señalarnos con su dedo acusador y poner en reputación, y poner nuestra reputación por el suelo, y poner en duda nuestra salvación, Señor. Por eso acudimos a ti, a este lugar, Padre Santo. También te pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, en necesidad económica y espiritual. También ayúdales a ellos, Señor. Ayuda también a nuestras iglesias que están por toda España y por todo el mundo predicando fuertemente el Evangelio. Iglesias donde se está sacrificando mucho, Señor. Y te pedimos también, Padre Santo, por ese lugar que queremos construir en Madrid,
ese lugar de retiro, ese lugar para acoger esas almas que andan perdidas en un mundo igualmente perdido. Padre Santo, que sea esto una realidad en tu voluntad y que nuestra iglesia sea participante activa de ese lugar y que nosotros comprendamos nuestra importancia dentro de la misión. Ayúdanos, Señor, a tomar cada uno nuestra posición de vigilantes. Ayúdanos, Señor, a tomar cada uno nuestro lugar para que no nos encuentre nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria. No nos encuentre ociosos ni entretenidos en las cosas del mundo, sino que nos encuentre haciendo lo que debíamos estar haciendo, que es velar y orar. Padre Santo, con este deseo, con este anhelo, dejamos todas las demás cosas en tus benditas manos y en tu santa voluntad, orando como siempre en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Vale, vamos a buscar en la Biblia para comenzar. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. ¿Han descansado bien? Sí, bueno. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21, os voy a leer yo. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Os leo. ¿Han encontrado Ezequiel? Sí. Está en la Biblia, ¿eh? Seguro. Está en la Biblia, está ahí, busquen. Antes de Daniel, Ezequiel. Les leo Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Capítulo 33 de Ezequiel. Capítulo 33. Versículos del 1 al 9. Ezequiel 33, versículos del 1. 33, versículos del 1 al 9. Os vuelvo a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 9, venga, lean conmigo que están deseando. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú te librarás de tu vida. Hoy vamos a aprender acerca de estos dos pasajes que nos hablan de una misma persona, de la misma imagen de un hombre llamado el atalaya. ¿Saben lo que es un atalaya? ¿Qué es el atalaya? El atalaya es un vigilante, es un vigía, es un guarda, es un custodiador, es aquel que subía a una torreta, a una torre, a lo más alto, para vigilar. Para vigilar si viene el enemigo y para controlar a todos aquellos que pasan por la puerta de la ciudad. Porque no puedes dejar entrar en tus muros a cualquier persona, por eso la atalaya observaba quién venía, quién no venía, una comitiva, un hombre, dos hombres, uno corriendo. Era el vigía. El vigilante, ese es el atalaya. Y Dios le dijo a Ezequiel, a ti te pongo por atalaya sobre mi pueblo Israel. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú tienes que avisarles. Y tanto en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 21, como en Ezequiel 33, del 1 al 9, nos habla de la misma cosa. Porque si han prestado atención en la lectura, son muy parecidos, ¿verdad? Nos hablan de que Ezequiel fue puesto por atalaya, por vigilante. Nos hablan de qué, de que hay que tener cuidado porque hay una cosa llamada pecado que está en nuestras vidas. Y que si alguien no nos trae luz a nuestros corazones, seguiremos viviendo en ese pecado. Dios pone hombres en las vidas de los hombres para que traigan luz a esas vidas que están en tinieblas. Si el vigilante no da la voz de alarma, si el vigía no da la voz de atención, porque viene el enemigo, ¿qué ocurrirá? Que esa ciudad será conquistada. Igual, si el atalaya que ha puesto Dios por vigilante no da la voz de alarma, no hace su trabajo de vigía o se duerme en su turno, ¿qué ocurrirá? Dios dice que yo demandaré la sangre de tu mano. Si tú no adviertes, Dios demandará la sangre de tu mano. Pero si tú adviertes y la gente no hace caso, ese ya no es tu problema. Tú has hecho lo que tenías que hacer, y es ser un atalaya. Y yo quiero hoy llamar a mis hermanos a que sean atalayas. Porque igual que todos estamos llamados de la misma manera, aquí no hay nadie superior, no sé si lo sabéis, yo quiero hacer entender, aquí no hay superiores, en este lugar no hay superiores, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos estamos llamados a predicar el Evangelio, todos estamos llamados a una vida en santidad, todos estamos llamados a una comunión íntima con el Padre, todos estamos llamados a todo. Y todos estamos llamados a ser atalayas. No significa que usted pertenezca a una iglesia y diga, bueno, el atalaya es el pastor, que él se encargue. En la vida cristiana no. En la vida cristiana todos somos llamados a ser atalayas. Otra cosa es que queramos formar parte de ese oficio de ser atalaya. Y yo quiero que aprendiendo hoy en esta palabra ustedes formen parte de los vigilantes, de los vigías, de los cuidadores de la iglesia. ¿Quieren o no quieren? Yo creo que es un anhelo y un deseo. Y Dios nos llama a eso. La palabra nos enseña que... Adelante. La palabra nos enseña que tenemos que cuidarnos todos y unos de otros. Y que debemos utilizar la palabra de Dios para fortalecernos y para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 28, os leo. Hechos 20, versículo 26 al 28, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? En el momento que una persona recibe la salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es anunciar el Evangelio, ¿sí?, a través de su vida y anunciar el Evangelio a través de sus labios. Eso es lo que Cristo nos llama a hacer. Y espero que lo estén haciendo, por nuestro bien. Pablo dijo, ay de mí si no predicara el Evangelio, porque me es impuesta necesidad.
Igual que todos estamos llamados a predicar el Evangelio, tenemos que defender la verdad. Eso se llama la apologética. No sé si habéis escuchado esta palabra. Apologética. Eso significa la defensa de la fe. Tú tienes que defender tu fe con valentía, con seguridad, con sinceridad. Y nosotros estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado y de corrupción. ¿Os acordáis la predicación de la semana pasada? Principalmente en ese pasaje que aprendimos la semana pasada, en Mateo capítulo 4 y en Lucas 4. Igual que Satanás tentó en 3 ocasiones, es como en 3 esferas, ¿verdad?, de la vida. Tentó la carne, pan, tentó los ojos, mira los pueblos, toda su gloria, ¿verdad? Y tentó, ¿verdad? Tentó el orgullo. Tírate para que los ángeles vengan y te caigan y no tropiece tu pie en tierra, ¿verdad? Eso era tentar el orgullo, el corazón. El diablo viene a nosotros, bueno, el diablo, el mundo que nos rodea viene a nosotros en 3 enfoques principalmente. Esto yo creo que a lo mejor la semana que viene lo predico, porque lo quería predicar hoy, pero pensé que era más adecuada la predicación de la atalaya, es más necesaria. Pero hermanos, ¿de qué manera vendrán a nosotros las pruebas y las tentaciones? Como al Señor Jesucristo, la carne, ¿qué más? El espíritu y el alma, o espíritu, alma y cuerpo. A través de las tentaciones de tu cuerpo de carnal que tiene necesidades y debilidades, a través de tus emociones, de tus sentimientos, de tu conciencia extraviada, o bien a tu espíritu recién nacido vendrán pruebas para probar si es de Dios. Por eso tenemos que aprender. Y ahora yo digo, ¿por qué todos tenemos que ser llamados a ser atalayas? ¿Saben por qué? Porque una persona que viene a Cristo, una persona nacida de nuevo, tiene la obligación de vigilar. Tiene la obligación de vigilar. Y esa vigilancia también va en 3 esferas. Primero tienes que vigilarte a ti mismo. Tienes que vigilarte a ti mismo. Si tú no te vigilas a ti mismo, si tú no eres atalaya en tu vida para ti mismo, ¿qué ocurrirá? Pues que vendrá el adversario y te destruirá y no servirás para nada. En segundo lugar, tienes que ser atalaya, ¿para quién? Para tu familia. Si tú no eres vigilante en el entorno familiar, no eres vigilante con tus hijos, no eres vigilante con tu esposo, no eres vigilante con tu esposa, ¿qué ocurrirá? El adversario atacará la familia. Y familia dividida no permanece. Y en tercer lugar, tienes que ser vigilante en la iglesia. Tienes que vigilar la iglesia, porque tú eres parte de ella. Tú eres una parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de la iglesia, si se consideran parte de la iglesia, claro está. Si no se consideran parte de la iglesia, vienen simplemente como oidores, no, Dios no les va a exigir ser atalayas, simplemente Dios luego les juzgará según vuestras obras. ¿Entienden, hermanos? Atalaya de uno mismo, atalaya de mi familia y atalaya de la iglesia. Y si no hacemos esa misión de vigilantes, el que no vigila está expuesto a que lo ataquen, lo invadan y lo destruyan. Y es así como encontramos cristianos destruidos, cristianos invadidos, cristianos que hacen como los pueblos que eran conquistados, dar tributo, subyugados. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Cristianos que vagan como zombies espirituales, poseídos por dentro, sin hacer nada útil para la obra de Dios. Y no debe ser eso así, hermanos. No debe ser eso así. Os voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque Cristo estableció un orden, ¿no?, dentro de las iglesias. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De qué está hablando aquí? Que el Señor Jesucristo, para poner orden dentro de la iglesia, para que haya una jerarquía, no de poder, sino de control y de seguridad y de orden, estableció ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí es donde comienza los atalayas.
Obviamente, el pastor de la iglesia tiene que ser el mejor de los atalayas, ¿no? ¿Sí o no? El mejor de los vigías. Porque él está puesto por Cristo, ¿para qué? Pues en primer lugar, para edificación de la iglesia. En segundo lugar, para cuidado de la iglesia. En tercer lugar, para controlar la iglesia. Son muchas las obligaciones que tienen los pastores y los evangelistas. Pero, ¿cómo puede un pastor, un maestro, un evangelista coordinar perfectamente a los hermanos si los hermanos no ponen nada de su parte? O cuando quieren andar de forma descuidada. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso todos, si hacemos todos la obra de atalayas, la obra de la iglesia, la obra de edificar la iglesia, irá mucho mejor, muchísimo mejor. Yo os quiero puntualizar en este versículo 4, o sea, capítulo 4 de Efesios, versículo 11, algunas cosas importantes. Aquí cuando dice que él constituyó a algunos apóstoles, se está refiriendo a los apóstoles, apóstol significa enviado, apostelos, mensajeros. Pero apóstoles fueron ¿cuántos? 12. Luego murió Judas, se suicidó Judas y otro tomó su lugar, ¿verdad? Y Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15 que a él, como a un abortivo, al último de los apóstoles se le apareció a él. ¿Por qué yo digo esto? Porque ya no hay apóstoles. No sé si han estado alguna vez en alguna iglesia que digan, yo soy apóstol. Bueno, pues eso es una mentira, ya de raíz. Por eso una atalaya tiene que saber bien que si el que viene es enemigo o el que viene es correcto o es incorrecto. Por eso si a ustedes alguien le dice, yo soy apóstol, no se admiren, ahora no hay apóstoles. Les vuelvo a repetir, 1 Corintios, capítulo 15, cuando Pablo está dando la lista de las personas a las que Cristo apareció a los apóstoles, apareció a Cefas, luego a más de 500 hermanos. Dice, después a mí, al último de los apóstoles, como a un abortivo, se me apareció. ¿Quién fue el último de los apóstoles? Pablo. Porque la condición de ser un apóstol es haber visto al Cristo resucitado. Esa era la condición de ser el apóstol. El que no haya visto a Jesucristo resucitado no es apóstol. Otros dicen ser profetas. Dice a otros profetas. ¿Quién era el profeta? El profeta era el hombre al cual Dios hablaba, como Ezequiel, ¿no? Ezequiel, hijo de hombre. Ve, profetiza. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Algunos piensan que el profeta es todo aquel que dice profecía. No. Porque había algunos que traían falsa profecía. Eran llamados profetas. El profeta de Dios es el que trae la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios. En cierta manera nosotros somos profetas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque hablan la palabra de Dios. Lo que pasa es que la palabra profeta se ha malinterpretado, poniendo solo profeta a aquellos que adivinan el futuro o que vienen a traer palabra de futuro. Es cierto que había muchos profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, que traían palabra para la posteridad. Pero el profeta es el que habla la palabra de Dios. Por eso Mateo 7:21 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, en tu nombre profetizamos. ¿Qué significa profetizar? Que ellos hablaban la palabra de Dios. Que ellos hablaban la palabra de Dios. Pero ¿hay profetas ahora? No hay profetas. ¿Por qué? Porque el profeta traía eso, la palabra de Dios. Si yo digo ahora, yo soy profeta, estoy diciendo que a Dios le faltó algo que decir. Y a Dios no le faltó nada que decir. Aquí está todo. Lo que Él nos tenía que decir está aquí. Dios me habló en sueños y me dijo... Cuidado. Todo lo que Dios te dice en sueños, si es de Dios, está aquí. Dios no va a sacar nada. Dios no va a traer nueva profecía. Ya está toda. No hace falta más. Y eso también tiene que verlo un atalaya. Después dice que son evangelistas. Pablo le pidió a Timoteo, haz obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Una persona que evangeliza. Eso es un evangelista. Una persona que predica el evangelio y va edificando iglesias, que va evangelizando de ciudad en ciudad. Eso es un evangelista. Y pastores. ¿Qué es un pastor? Simplemente la palabra pastor nos lleva ¿a quién? Aquel que tiene cuidado de unas ovejas, de un redil, de un rebaño. Pues el pastor tiene que estar en cuidado ¿de quién? De las ovejas de una iglesia.
Y maestro, ¿qué es un maestro? Es una persona que enseña. En este ámbito de la iglesia, el que enseña la palabra de Dios es un maestro. ¿En esta iglesia tenemos maestros? Alguno, ¿no? ¿Tenemos pastor? No. No tienen pastor. A mí todavía no me han nombrado pastor. Tienen evangelista. Y pienso que para ser pastor me faltan siglos. Por la capacidad, ¿no? No me veo en condiciones. Para cuidarles hace falta mucho. Mucha sabiduría que nos tiene que dar Dios. A lo que yo voy, hermanos, la misión de la atalaya no va, como estaba hablando Dios aquí a Ezequiel, de vigilar a un pueblo rebelde, de dura servir y hacer volver al impío, ¿no? Está en algo mucho más. Está en algo mucho más importante. Y ustedes tienen que formar parte de eso. Y yo les quiero pedir hoy, en este día, por favor, que sean atalayas. El que haya recibido a Jesucristo en su corazón, el que haya entendido, no con su pensamiento, sino con su corazón, que Jesucristo perdonó todos los pecados. Aquel que haya sido renacido de nuevo, su misión tiene que ser el de atalaya. Y como he dicho al principio, vamos a ver 3 puntos de la atalaya. En primer lugar, tengo que ser atalaya de mí mismo. Tengo que vigilarme a mí mismo. Mirad por vosotros mismos. Dice la palabra, no os carguéis en glotonerías, en borracheras, en vanidades de este mundo. Entonces yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Qué condición tiene que tener un atalaya? Pregunto. El atalaya era el vigilante. Primera condición para el vigilante, ¿cuál es? Tiene que estar despierto. Tienes que estar despierto, si no, no vales como atalaya. No vales como atalaya. El que ha estado en el ejército lo sabe. Te toca guardia, te toca vigilia, te toca... ¿no? Tienes que estar ahí. ¿Puedes dormir? No. Si te pillan durmiendo, te arrestan. Entonces, condición, estar despierto. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Si quieren dejar el marcapáginas aquí en Ezequiel 33 y vamos a Efesios capítulo 5. Tú tienes que estar despierto. Aquí les veo despiertos, algunos. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer juntos. ¿Lo tenemos? Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está hablando que nosotros tenemos que andar como hijos de luz, el capítulo 5 de Efesios, ¿verdad? Los hijos de la luz, es decir, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Nosotros somos hijos de Dios, entonces somos hijos de luz. Tenemos que andar en luz. Y está diciendo que, ¿ustedes pueden dormir con la luz encendida? Enhorabuena. Si tú puedes dormir con la luz encendida, enhorabuena. Pero con la luz encendida uno no debe dormir. Y si nosotros somos hijos de luz, hay una luz iluminando nuestro espíritu que debe ser el que haga que no nos durmamos espiritualmente. Aquí, cuando está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, obviamente está hablando de estar despiertos en espíritu. ¿Se puede estar dormido en espíritu? Sí. El espíritu no muere. Si Dios ha vivificado tu espíritu a través de la sangre preciosa de Cristo, tu espíritu ya no muere. Pero cuidado, sí duerme. Es más, lo ponemos a dormir. Porque Él no está llamado a dormir. Los espíritus no deben descansar, no descansan, no se alimentan con cosas físicas, se alimentan con cosas espiritual. Igual duermen, no de forma física, pero sí espiritual. Y un espíritu dormido es aquel que está pero no está. ¿Sí? ¿Me entienden? Muchos cristianos son así, dormidos. Cristianos dormidos que vienen a la iglesia, también se pueden dormir físicamente, parpadean así fuerte. Luchan por no cerrar los ojos, pero tarde o temprano las persianas se bajan y se acabó la función. La muestra de que el cuerpo se duerme es porque el espíritu está dormido o dormitado.
Y la palabra nos llama a despertarnos. Mateo capítulo 25, Cristo enseña una parábola muy hermosa, la de las 10 vírgenes, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Va a haber una boda, hay 10 vírgenes, 10 doncellas que están invitadas a esas bodas. Pero las bodas, llega la noche. Entonces, ¿qué había que hacer? Llevaban 5, o sea, todas llevaban sus lámparas. Pero 5, aparte de las lámparas, llevaban aceite para luego rellenar las lámparas, por si se quedaban sin aceite. Y otras 5 no. Por eso dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Pero dice que cabecearon todas cabecearon, ¿no? Significa que todas se echaron ahí, como yo le digo, la siesta del vencejo, ¿no? Una siesta, un dormir cuando no es hora, eso es una siesta del vencejo. Lo que como duermen los viejos, que hacen así, y ya. Nuestro espíritu perfectamente puede caer en ese dormitar, pero si nosotros no le despertamos, ¿qué ocurrirá? Tú andas despierto en el mundo, pero tu espíritu está dormido, entonces puede entrar cualquier cosa a ese espíritu dormido. No vigila. Por eso la importancia de estar despiertos espiritualmente. Dice Proverbios capítulo 4 que ante toda cosa guardada, versículo 23, guarda tu corazón porque del mana la vida. Pero si tu corazón, que se está refiriendo a tu alma, a tu espíritu, está dormido, tú no lo puedes guardar. Entrarán, puede entrar quien quiera. Es igual que si tú tienes un sueño muy profundo en tu casa, pueden entrar los ladrones y tú ni siquiera te has enterado. También, si tú no estás despierto espiritualmente, puede entrar el ladrón, el adversario, y destruir. Y también la segunda condición que tenemos que tener como atalayas, aparte de estar despiertos, es estar preparado. ¿Para qué está preparado un atalaya? ¿El atalaya puede ser cualquiera? ¿Atalaya? No. No puede ser atalaya cualquiera. ¿Puede ser un mudo atalaya? ¿Sí? ¿Han conocido a alguna persona muda? En mi familia, mi tía es sordomuda, mis primos también son sordomudos. Cuando hablo con ellos, no, un caos. Sí, ¿no? Pero no pueden gritar. Gritan así muy... ¿Puede dar la voz de alarma un mudo? No. Es mudo. No puede decir, viene el enemigo, viene un amigo, viene... Entonces, condición de la atalaya es que tenga voz. Condición de la atalaya es que esté preparado. Vamos a buscar 2 Timoteo. 2 Timoteo, acompáñame, 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17. Os voy a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice que tenemos que estar preparados. ¿Con qué? Con toda la escritura, que toda ella es inspirada por Dios, toda ella es útil, toda ella redarguye, toda ella corrige, toda ella instruye y toda ella es justicia. Toda la palabra de Dios tiene que estar en el creyente para que el creyente pueda ser atalaya. El atalaya que estaba encima de la torre tenía que identificar quién era el que venía. ¿Quién era el que venía corriendo? Si era amigo o enemigo. Si era un ejército amigo o un ejército enemigo. Si era alguien conocido o alguien desconocido. Entonces, tú, como atalaya de ti mismo, tienes que saber quién entra dentro de tu corazón. Tienes que saber quién entra dentro de tu entendimiento, de tu conocimiento, de tu alma. Por eso la importancia de vigilar lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. ¿Entienden? Tienes que tener cuidado lo que entra por tus ojos. Tienes que tener cuidado lo que entra por tus oídos. Tienes que tener cuidado lo que entra en tu corazón. Porque si no guardas de eso, no servirás para ser atalaya de nada. Lo más importante, atalaya de ti mismo, guardando todo aquello que entra en ti. Sí, hermanos, ¿están guardando día tras día lo que entra en nosotros? Porque esto es muy sencillo. ¿Ustedes saben discernir las doctrinas de nuestra iglesia?
¿Ustedes sabrían ubicarnos dentro de las creencias, dentro de las corrientes religiosas? ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Ustedes son religiosos o son creyentes? ¿Ustedes saben qué es correcto en mi vida y qué es incorrecto? ¿Saben diferenciar? ¿Saben discernir? ¿Colar lo profano de lo santo? ¿Discernir, colar lo impuro y lo puro? Muchas veces nuestra conciencia se encuentra cauterizada. Es decir, nuestra conciencia se encuentra saturada, se encuentra mal aconsejada. Y yo creo que ustedes, si tienen el Espíritu de Dios, debemos perfectamente discernir, colar toda aquella cosa que entra en nosotros. Todos ustedes, yo incluido, estamos sometidos de lunes a domingo a una serie de lluvias, y no me estoy refiriendo del cielo, sino de cosas que vienen por todas partes del mundo, de amigos, del trabajo, de todos los lugares. Y si tú no filtras, si tú no cuelas, si tú no disciernes, entra todo. Y cuando entra todo, puede entrar bueno y puede entrar malo. Y si tú permites que entre todo, pues al final, ¿qué pasa? Si entra basura, basura sale. ¿Sí o no, hermanos? Por eso hay que saber discernir. Hay que saber discernir. Y saber en qué situación me encuentro yo como creyente. Y eso donde mejor se ve es en las cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿puede beber alcohol un creyente? ¿Puede beber alcohol un cristiano? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Puede beber alcohol un cristiano? Sí. Miren, no creo... Oh, división. Oh, división en la iglesia, división en la iglesia. Hay que discernir. He dicho, ¿puede un cristiano beber alcohol? No, sí, no. Sí, claro que puede. ¿Debe un cristiano beber alcohol? No debe. ¿Puede? Sí puede. Algunos es muy fácil, acuden a Timoteo, ¿no? Oye, que Pablo le dijo que a causa de sus múltiples enfermedades podía beber un poquito de vino en las comidas. ¿Qué me pasa como a Timoteo? ¡Qué dolor! Si no pasa nada porque tú tomes un poco de vino en la comida. Pero Pablo dice, si yo sé que mi hermano que es débil en la fe, mi hermano judío que es débil en la fe y que él tiene un criterio en cuanto a comer y al beber, y me ve comer y beber, y yo sé que voy a hacer caer a mi hermano débil en la fe, pues mejor no como mejor no como carne. Yo quiero explicar bien esto, es decir, tú puedes beber vino en tu casa, pero por la calle mejor no lo bebas. Para que nadie vea y diga... Porque no está mal, porque si tu conciencia no está mal, ¿entienden? Si tú solo te así un vinito, si tu conciencia está bien, no hay problema. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en día de reposo, nadie te puede juzgar. Otra cosa es que tú bebas por placer. Si tú bebes algo, como decía, ¿no? Como algunos la marihuana, ¿no? Que dicen que es medicinal, ¿no? Sí, terapéutica. No vayas al bar y dices, voy a tomarme un vino terapéutico. No, cuidado. Es mejor que te lo tomes en casa donde no te ve nadie y no hay ningún problema. Pero hay problemas si te ven los hermanos en la iglesia. El atalaya sabe esas cosas. El atalaya sabe que él puede pero no debe. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es así de sencillo. Las hermanas, ¿pueden vestir ceñidas? Sí pueden. Pueden, pero no deben. ¿Por qué no deben vestir las hermanas, las creyentes, las mujeres de la iglesia? ¿Por qué no deben vestir ceñidas? Porque los hombres tienen ojos y haces caer a los hombres. Bueno, las hermanas, que no miren, ¿no? Que no miren. No, que no se trata de eso, que no miren. Si tú sabes que ellos van a mirar, no busques el que miren. Y eso lo sabe la atalaya de su vida. Sabe, si esa mujer sabe que tiene un cuerpo con muchas curvas, dice, pues bueno, pues yo voy a tapar curvas. Porque hay algunos en la iglesia que van sin frenos. Sí, hermanos. ¿Qué se piensan? ¿Que yo no me fijo?
Yo me fijo en todo. Yo no digo nada, pero en todo me fijo. Y yo estoy hablando con algún hermano y pasa alguna hermana y el hermano hace así. Y no es verdad. Mire, seguimos viviendo en este mundo. Y desgraciadamente los ojos todavía pertenecen a este mundo. Y a lo mejor es un acto instintivo, ¿no? De instinto. Pero la atalaya, el que vigila por su alma, el que vigila por él mismo, sabe que no debe hacer eso. La hermana que sabe que tiene un cuerpo, no como el mío, sino un cuerpo que está bien formado, pues, ¿qué tiene que hacer? Evitar ser piedra de tropiezo para los hermanos. Y no solo aquí, sino también en la calle. Bueno, en la calle, como no están mis hermanos en Cristo, pues en la calle voy con minifalda, a ver si... ven. No, tampoco. Que el atavío sea... Pablo dijo, que vuestro atavío no sea ostentoso, no que... Obviamente antes no enseñaban ni los tobillos, ¿no? Pues ahora hay que tener mucho cuidado. Porque si tú vas provocativa y luego dices que eres cristiana, imagínate, te encuentras a alguien, vas a predicarle, vas a evangelizarla, pero vas dándolo todo. Esa persona no te va a creer, no va a querer escucharte, porque no te va a identificar con Cristo. ¿Entienden? Eso es una atalaya en su vida, eso es una atalaya en tu vida. La persona que cuida en el matrimonio, la persona que cuida de sus relaciones con los demás, eso es el atalaya, el que cuida lo que habla, ese es el atalaya. Y son tantas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos, que es tan difícil. Por eso Dios siempre nos pone ayuda. Nos pone ayuda en la familia y nos pone ayuda en las iglesias, para que nosotros vigilemos. Tenemos que saber diferenciar las cosas que son correctas de las incorrectas. Porque si lo permitimos todo, nuestra vida no va a ser coherente. Y estamos rodeados de eso. Por ejemplo, ahora ha llegado la época de las comuniones, ¿no? Ha llegado la época de las comuniones. ¿El hijo de un creyente debe hacer la comunión? Hijo, nieto, familiar, ¿debe hacer la comunión? No, vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? Yo tengo que saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿A qué pertenezco? Yo pertenezco al cuerpo de Cristo y aprendo la palabra y yo veo que lo que mi vida de antes, por ejemplo, católica o lo que sea, eso no aparece en ninguna parte en la Biblia. Pero si yo, por ejemplo, digo, venga mi niña, que va a hacer la comunión, ¿qué es que le hace ilusión? Es una incoherencia total. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Sí. Es una incoherencia total. Y como dijo John MacArthur, la división es dolorosa. Sí, estar dividido es doloroso, pero es mejor estar dividido por la verdad que estar juntos en el error. Y yo quiero que eso lo entiendan. A la niña le hace ilusión, bueno, a la niña sí, otras cosas le harán ilusión también. Pero hay que abrir los ojos del entendimiento. Y tú como atalaya en tu familia, si tú dices tu hija, tu nieto, tu nieta, quiere hacer la comunión, dices, mira cariño, no, nosotros no podemos porque no estamos en esa corriente. Eso es en tu cole, eso es en tu alrededor, pero nosotros somos diferentes. Eso es iglesia, ser diferentes al mundo. Si pensamos, no pasa nada, sí, lo estás mezclando con otra creencia y ya los estás confundiendo. ¿Qué ocurrirá? Que ese no pasa nada ahí, luego vendrá, vas con tus amigos del mundo, vamos al parque, vamos allí, no pasa nada. Luego voy con uno que tiene novia, tendrá novio, no pasa nada. Tienes novia, no pasa nada. Tienes novio, no pasa nada. Estoy embarazada, no pasa nada. ¿Entienden? Porque todo empieza desde muy poco. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco. Es poco a poco como todo eso se extravía, como todo eso se corrompe. Y yo por eso, hermanos, quiero que entiendan, de verdad, no basta con decir que seas creyente y ya, quedarte tan pancho, y luego permitir que en tu vida entren todas clases de doctrinas, que todo vale. Eso es el simple, dice la palabra. El simple lo admite todo, el batiburrillo, pero eso no sirve para edificación. Y te encuentras a las familias pues extraviadas, perdidas, divididas, porque no están filtrando, no están colando todas esas cosas. ¿Vale, hermanos? Por favor, filtren.
Yo estoy hablando como atalayas de nosotros mismos. Filtremos. Porque si no filtramos, estamos perdidos. Y si tienen dudas, pregunten al evangelista, que para eso está. O pregunten a los hermanos que llevan más tiempo. ¿Esto es correcto? ¿Esto se puede hacer? ¿Esto no se puede hacer? Y estamos para dar respuestas. ¿Vale? Estamos para eso. Sigamos. ¿Para qué Dios también nos ha puesto por atalayas? Porque dice que el atalaya es el enviado de Dios para hablar por su pueblo, ¿no? Entonces nosotros también estamos puestos por atalayas dentro de nuestras familias, cuidando de la familia, del entorno, de los hijos, de las hijas, del marido, de la mujer. Qué pena ahora, por ejemplo. Permitimos que nuestros hijos, yo incluido, que se les bombardee con tanto adoctrinamiento. ¿Y qué ocurre ahí? Pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Que al principio los niños cuando vienen a la escuela dominical, pregúntenles a las hermanas que cuidan de ellos, cuando tienen 6, 7 años, son muy bonitos, recitan muy bien los versículos, leen muy bien la Biblia, ¿a que sí? ¡Ay, qué bien, qué bonito! Pero si no servimos de atalayas a ellos, poco a poco el mundo va ganando terreno en sus corazones. Y cuando tienen 12, 14, 16, se extravían totalmente. ¿Saben por qué? Porque desde el principio no hemos sido atalayas en sus vidas. Hemos filtrado, sí, pero con gordo filtro. Hemos permitido que entre, venga, vamos a dejar que vea la tele, venga, vamos a dejar que vea el móvil, vamos a dejar que vea esto, que vea lo otro, que vea, pensando que bueno, que una pequeña cantidad no pasa nada. No, tú puedes morir de una bala o de un cañonazo. Tú puedes morir con una gota de veneno o con un vaso lleno. El veneno es veneno. El pecado es pecado. Y lo que entra en ellos igual los va a contaminar. Por eso hay que ser atalayas en nuestros hijos. Y hay que ser atalayas en los matrimonios. Y eso también es muy difícil. Eso otro día hablaremos. Porque eso hay que hablar largo y tendido. Pero ¿cuál es un punto fundamental de la atalaya? Tanto para mí mismo, como en mi hogar, como veremos ahora más adelante, atalaya en la iglesia. La humildad tiene que ser la seña de identidad del creyente y del atalaya. La humildad. No por el hecho de estar más alto, quiere decir que seas más valioso, o que el hecho de estar más alto haya que hacerte más la reverencia. En el reino de los cielos, para crecer hay que menguar. ¿Lo sabíais? Y al reino de los cielos se sube bajando. Se crece menguando y se sube bajando. Y eso hay que entenderlo. Y el atalaya tiene que ser humilde. El atalaya tiene que ser humilde. Y hay personas que malinterpretan esta palabra también. Piensan que el humilde es aquella persona que no tiene dinero. No, el que no tiene dinero se llama pobre. El humilde es diferente. Puede haber humildes pobres, pero también hay ricos humildes, ¿o no? Hombre, hay pocos, pero los hay. ¿Abraham era pobre o rico? ¿Era rico y era humilde? Sí, era muy humilde. ¿Y era rico? Entonces no malinterpreten, hermanos, de que la persona humilde es la persona pobre que no tiene nada. Yo conozco pobres orgullosos. Pobres y muy orgullosos. No tienen nada de que orgullecerse, pero se orgullecen. Y eso es un peligro. Pensar que el humilde es el pobre. No, el humilde es el que lo es de verdad. El que no lo dice. El que hace. El que se somete. Y hablando de la humildad, yo pregunto en qué condiciones se encuentra su humildad. La humildad de los hermanos de la iglesia, ¿en qué situación se encuentran? ¿Son humildes, hermanos? ¿Soy humilde? El humilde es aquel que se le reprende y no dice nada. Aprende. Pero aquel que escucha la reprensión y endurece su corazón, ¿la palabra que dice de él? Aquel que reprendido endurece su corazón, ¿él es humilde? No es humilde.
para ilustrar esta situación. Si nosotros nos vamos a San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 13 llega la noche en la que Jesús es entregado, llegan al aposento alto, entran a ese aposento que habían preparado para tomar, escuchen, iban a tomar una cena muy especial. No es que fuese la última cena, era la cena de la Pascua. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 13, iban a tomar la cena de la Pascua todos los discípulos con el Señor Jesucristo. Entran en el aposento alto, ese lugar que habían tenido suerte de reservar, porque eso era una suerte. Es como reservar un hotel, no sé, en Carnavales en Cádiz, o reservar un hotel en Pamplona en los Sanfermines, o reservar un hotel en Valencia en Las Fallas. Y ya saben las situaciones, ¿no? Pero ellos encontraron un lugar, un aposento alto en el día de la Pascua para celebrar la cena de la Pascua. Entran 13 hombres. ¿Me equivoco? Entraron 13 hombres, 12 y el maestro, ¿sí? Y entran a cenar y se ponen a cenar. La palabra nos dice que cuando estaban entrando, unos a otros iban diciendo, ¿quién sería el mayor? Esto aparece en Lucas. Iban hablando, iban pasando a la cena y iban hablando, oye, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Ahora que el Señor se va a marchar, ¿quién va a mandar entre nosotros? Ellos estaban hablando de quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el cabecilla. ¿Están situados? ¿Sí? Bueno, pues llega la cena, se ponen a cenar, con vino. ¿Había vino en la cena del Señor? ¿Vino con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol. ¿Desde cuándo el vino no tiene alcohol? Desde que la ciencia, ¿no? Le pudo sacar el alcohol al vino. Todo vino que fermenta, vino que tiene alcohol, por el fermento. El Señor bebía vino, pero no bebía para emborracharse. Bebía porque era cultural, era como nosotros bebemos el agua, la Fanta o la Coca-Cola. De hecho, la Coca-Cola es mucho más dañina que el vino. Punto aparte. Están cenando. ¿Y qué ocurre en ese momento? El maestro se levanta, coge un librillo. ¿Saben lo que es un librillo? No es un libro pequeño. Un librillo es un recipiente, un cuenco, una palangana, ¿no? Con agua. ¿Quién había puesto la palangana allí, el librillo? El dueño del aposento alto. El aposento alto fue alquilado. Él dijo, bueno, yo voy a dejar aquí el librillo con agua. ¿Para qué? Porque era una costumbre diaria. El tú entrar a una casa y que te laven los pies. Poco a poco voy llegando al punto. Tengan paciencia. Ese librillo estaba puesto en la entrada del aposento alto para que los discípulos se lavasen los pies. Y yo, si hubiese estado allí, yo me imagino ahora mismo pasando los discípulos, hablando el uno al otro, quién sería el mayor de ellos, y mirando el librillo de reojo. ¿Saben por qué? Porque yo creo que todos estarían dispuestos a lavar los pies al Cristo, al Señor, pero no estarían dispuestos a lavar los pies de los otros 11 guarretes. Recuerden, sandalias, no eran zapatillas, zapatos cerrados, sandalias abiertas, caminos polvorientos, agua corriente no había mucha, eran unos pies que a simple vista se verían sucios y a lo mejor al olfato también se olerían sucios. ¿No saben? Pero lo que sí sabemos es que ellos estaban pendientes de quién sería el mayor y nadie fue capaz de coger ese librillo y lavar los pies de los discípulos. Solo fue el Señor el que se ató en la cintura, se ciñó con una toalla y uno a uno fue lavando los pies de los discípulos. Llega Pedro dice, no, a mí no me puedes lavar. ¿Saben por qué? Porque el que lavaba los pies era el esclavo de más bajo rango de las casas. Ese es el que estaba destinado a lavar los pies. El esclavo más bajo, digamos el que menos valía. Por eso Pedro lo ve una desconsideración hacia el Señor. No, ¿cómo vas a lavar tú a mí los pies? Cristo le dice, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Bueno, pues lávame las manos, lávame la cabeza. No, eso te lo lavas tú. Yo te lavo los pies. ¿Sabéis lo que os he hecho? Esta fue una pregunta que hizo el maestro. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entendéis lo que os he hecho? No, ahora no lo entendéis, pero lo entenderéis más adelante. Lo entenderéis más adelante. Estaba hablando de la humildad. Yo, siendo el maestro, siendo no solo el maestro, siendo Dios, yo, siendo Dios, el creador del universo,
he cogido, me he arrodillado y he limpiado vuestros pies mugrosos, perdón la expresión, pero ahora sí, vuestros pies sucios. ¿Qué tenéis que hacer vosotros ahora? Yo soy el Señor. ¿Quién sois vosotros? Para el Señor, esa es la humildad del Señor. El Señor nos mostró esa humildad. Dice, yo os he dado ejemplo. Él tuvo que humillarse y bajar. Era Dios, recuerda, Él era Dios y se humilló. Pero nosotros no nos tenemos que bajar. Ese es nuestro lugar. Nuestro lugar es ese, el de siervos. Y esa es la humildad que no todos los creyentes aceptan bien. Por eso cuando hacemos de atalayas, muchas veces se ensoberbecen. Personas que ponen en el servicio de las iglesias, ¿no? Cuando personas dicen, bueno, ahora vas a ser servidor, vas a ser líder, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y esas personas como que y cambian totalmente. No, tiene que ser al contrario, abajo. Eso es la humildad. Eso es la seña de identidad, la humildad. El que no es humilde no sirve. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. O primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, si nosotros queremos servir como atalayas, tenemos que cuidar nuestro orgullo, sobre todo nuestra familia. Sobre todo nuestra familia tenemos que cuidar el orgullo. Y en la iglesia mucho más. Acompáñenme a Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Versículo 11 al 12. Isaías 56, del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Isaías 56, versículo 10 al 12. Vamos a leer juntos. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Quiero centrarme aquí. Ser atalaya de uno mismo hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, con mucha oración, con desvelos, con ayunos. El ser atalaya dentro de la familia también hay que practicarlo. Hay que escudriñar las Escrituras, acudir a la palabra de Dios para que ella nos dirija y nos corrija dentro de la vida en nuestras familias, cuidando de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. Pero es en el ámbito, en el ente de la iglesia, donde el atalaya debe estar más despierto aún si cabe. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo el error de que tenían atalayas, y me refiero a los atalayas espirituales, que no hacían su función de atalaya. Os vuelvo a leer, versículo 10. Dice que los atalayas, los vigilantes, son ciegos. Imagínense, un vigilante que es ciego, no ve. Todas las fieras, ignorantes. Son ignorantes, es decir, no tienen conocimiento. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Perros comilones, insaciables. Pastores mismos no saben entender. Todo esto nos enseña situaciones que hay en las iglesias por culpa de atalayas que no hacen la tarea de atalaya. En una iglesia puede entrar cualquier persona. ¿Sí, no?
Todas las puertas de las iglesias están abiertas, ¿verdad? Es más, Dios abre la puerta para que entremos. Dios permite que abramos lugares, locales, o como quieras llamar, para que pecadores entren y sean sanados. Eso es la misión de la iglesia, abrir las puertas para que la gente que entre adentro de ese lugar, que hagan, solucionen su mayor problema, que es el pecado. El mayor problema que nosotros tenemos es el pecado. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Del pecado. En esta iglesia solo se habla del pecado. Bueno, es que el pecado es que lo que ha hecho necesaria la palabra de Dios. El pecado es lo que ha morado en nuestras vidas. El pecado es lo que daña al mundo. El pecado es el agujero negro que lo absorbe todo. Y si nosotros pasamos por alto el poder del pecado, nos vamos a encontrar absorbidos por él, sin poder escapar. Entonces cualquier persona puede entrar dentro de las iglesias, puede estar aquí con nosotros, pero la misión de la atalaya dentro de la iglesia es observar. Es observar a las personas, a todas las que entran. Y no quiero que malinterpreten, a todas. Aunque sea de tu misma familia, aunque sea tu mejor amigo, a todos hay que observarlos. Y la atalaya observa, no dice nada de momento, hay que observar, porque ve venir. Porque tú cuando lo ves venir no sabes si es amigo o enemigo, no sabes si es cristiano o no es cristiano, ¿no? Por eso una cosa les digo, no llamen hermanos a todas las personas que vienen, ¿no? ¿Son todos hermanos? Hermano. Tú llamas hermano a uno de tu familia. Pues hay que llamar hermano a aquella persona que comprendemos o que testifica con su vida que ha sido perdonado, que ha sido regenerado, que ha nacido de Dios, que es engendrado por Dios. Ese es mi hermano. Entonces, ¿qué tiene que hacer el atalaya? Vigilar. Pero el atalaya, que puedo ser yo perfectamente, de hecho yo soy el atalaya mayor de esta iglesia y el menor, ustedes también están llamados a ser atalayas, a vigilantes. Y si tú ves a un hermano que como Dios envió a Ezequiel, ¿Dios qué le pide a Ezequiel? Tú tienes que ser atalaya de este pueblo. Y si ves al impío que obra impíamente, ¿tú qué tienes que hacer? Díselo. No está bien eso que tú estás haciendo. Esa es la labor del atalaya en la iglesia. Corregir a aquellas personas que forman parte de la iglesia. Oye, esto que estás haciendo no está bien. A lo mejor alguien ya se lo ha dicho, pero esa persona pues a lo mejor no le hace mucho caso. Ve tú y se lo dices. Y si va otro y se lo dice, ¿qué ocurrirá? Pues que esa persona se dará cuenta que verdaderamente lo que está haciendo no es correcto. Si vosotros pensáis, bueno, el evangelista ya se encargará de ese problema. Hay un hermano que está viviendo en pecado, bueno, el evangelista ya se encargará de él. Si tú tienes ocasión, ve y repréndele. Oye, eso que estás haciendo no está bien. Eso es una atalaya. No uno que espera y dice, bueno, ya gritará alguno por ahí, ya le llamará la atención. No, hermano, somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Dios nos llama a hacer eso. Si intentamos edificar la iglesia, no es para nosotros mismos, es para el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Y yo quiero que lo entiendan. Lo entiendan. Y cuando vemos que en la iglesia algo no está bien, o cuando incluso en el mundo alguien habla mal de nuestros hermanos de la iglesia o habla mal de Cristo, ¿ustedes qué hacen? Pregunto, ¿qué hacen ustedes? ¿Se ríen? ¿Qué hacen? Me parece que fue Juan Calvino el que dijo, un perro ladra cuando su amo es atacado. Dice, pues yo sería un cobarde si la verdad es atacada y me quedo callado. Cuando la gente habla mal de la iglesia, ¿ustedes qué hacen? ¿Se callan o defienden a la iglesia? Cuando la gente habla mal de los hermanos de la iglesia, porque yo estoy seguro que han escuchado alguna vez, oye, ¿este va a tu iglesia? Sí, voy a mi iglesia. Oye, pues se hace esto, aquello. ¿Y tú qué dices? ¿Te pones rojo? Y no quiero que se sientan mal, ¿no? Es que no es de esta iglesia, es que son todas las iglesias. Y yo pienso que las predicaciones que ayudan, como esta que pretendo hacer hoy, se deberían predicar en todas las iglesias, porque es un problema humano de todas las iglesias.
Claro, estaría muy bien que yo hoy les predicase amor, todo se va a solucionar, los problemas, y vamos a cantar más alegre. Sí, ustedes se irían emocionalmente más satisfechos. Pero sería menos útil. Porque los tiempos son difíciles. Y el tiempo lo premia. Y yo pienso siempre que es mejor una palabra de exhortación, una palabra de reprensión siempre es mejor que 5 de ánimo. Porque necesitamos ser reprendidos, porque el ánimo ya no lo da el Espíritu Santo. El ánimo que yo les pudiese transmitir de verdad sería efímero, pero el ánimo que Dios transmite a través de su amor y de su misericordia, ese es eterno. No hay alabanzas que podamos cantar que la alegría nos dure 2 días. Si tú cantas alabanzas, la emoción te va a durar 1 hora. Pero si tú escuchas la palabra de Dios y Dios te habla a tu corazón, el gozo te va a durar para siempre. ¿Sí, hermanos? ¿O me equivoco? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ya para terminar, os voy a leer Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Con qué actitud se van a llevar la palabra a casa? Yo hoy quiero ser breve, por eso voy a terminar ya. Pero quiero que entendamos la misión a la que Dios nos ha llamado de ser vigilantes. Cuando la palabra habla de la iglesia, dice que es pendón y baluarte de la verdad. Quiere decir que es la defensa y la protección de la verdad. Y que nosotros estamos llamados a vigilar a nosotros mismos, a nuestros hogares y a vigilar la iglesia. ¿Para qué? Hermanos, para que lo contaminado no contamine más. Para que lo contaminado no contamine más. Miren, la contaminación entrará, porque es inevitable. La contaminación va a entrar a nuestro cuerpo, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aunque nos fuésemos a lo alto de una montaña como ermitaños, aún nosotros, en nuestra debilidad de la carne, seguiríamos débiles. Pero por desgracia no nos hemos ido a ninguna montaña, ¿no? Consumimos series, consumimos redes sociales, consumimos ambiente del mundo, consumimos tantas cosas que a nuestro espíritu no le sirven para nada. Al contrario, debilitan el espíritu y fortalecen la carne. Pero debemos procurar que así sea, que seamos atalayas de nuestras vidas, en las familias igual. Y en la iglesia también, para que la iglesia sea edificada. ¿Vale, hermanos? Fíjense, hoy he cumplido la palabra que siempre digo: voy a ser breve, hoy voy a ser breve. Porque si es bueno y breve, 2 veces bueno. Sean atalayas, por favor, en sus vidas. Filtren. No dejen que entre cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier doctrina. Cuidado, ¿vale? Sean atalayas en sus hogares. Esto nos lo tenemos que aplicar todos, controlando lo que entra. Y sean atalayas en la iglesia. Si tú eres parte de esta iglesia, vigílala. Si ves a algún hermano que peca, algún hermano que está así andando malos pasos, repréndele. Con amor, con amor, con amor, con humildad. Con humildad, hemos aprendido de lo que es la humildad, ¿no? Con humildad, con amor, como Cristo. Entonces todo irá mucho mejor. ¿Vale, hermanos? Yo voy a terminar aquí. Vamos a orar.
Padre Santo, misericordioso, que nos amas grandemente, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Te queremos dar gracias por tu palabra y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes como llamados a ser atalayas en diferentes ámbitos de nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos des fortaleza. Sobre todo que nos mantengas despiertos, Señor, en lo espiritual. Que no permitas que nuestro espíritu sea atontado, adormecido por las cosas del mundo que de nada aprovechan. Te pedimos, Señor, que nos mantengas atentos, vigilantes, despiertos y sobre todo entendiendo de qué manera ataca el enemigo, entendiendo, discerniendo, Señor, aquellas cosas que entran en nuestras vidas. Que sepamos filtrar, Señor, que sepamos discernir lo que es tuyo y lo que es del adversario. Ayúdanos, Señor, a comprender más tu palabra. Ayúdanos para que podamos crecer más en ella. Y, Señor, también ayúdanos en esta iglesia donde tú nos has puesto como parte de la Grey, a que nosotros cuidemos de ella con amor, con mansedumbre, con templanza, con humildad, para que tu obra sea cada día magnificada dentro de ella. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.